Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver en la unidad 3 del programa? Vamos a seguir hablando de estadísticas oficiales, vamos a seguir en Argentina todavía, ¿sí? Pero así como en la unidad 2 nosotros vimos las estadísticas oficiales que produce el INDEC, ¿sí? Que es el principal órgano rector de las estadísticas oficiales del país, y el IPEC en términos de que es el instituto que rige las estadísticas provinciales. En la unidad 3, como les digo, nos seguimos quedando en Argentina y vamos a conocer cuáles son las estadísticas oficiales que se producen en alguno de los otros organismos que dependen del Estado, ¿no? Entonces, siguiendo el concepto que nosotros habíamos definido en la unidad 1 sobre estadísticas oficiales, ¿no? Ahora vamos a recurrir a otros organismos, secretarías, ministerios que pertenecen al Estado y que también producen estadísticas y que por eso lo vamos a considerar estadísticas oficiales. Bien. ¿Cuáles son esas estadísticas, ¿sí? Que vamos a tener en cuenta de otros organismos nacionales? Por ejemplo, en la parte de educación, en la dimensión de educación, esto es, si yo estoy haciendo un trabajo que remite al ámbito educativo, ¿sí? Uno de los trabajos a los que puedo recurrir para encontrar estadísticas oficiales es la evaluación aprender, ¿no? Que seguramente muchos de ustedes conocen, la evaluación aprender. Disculpen, permítanme. Hace poco creo que fue este año. Sí, el 19 de octubre. El 19 de octubre se hizo el relevamiento de la evaluación Aprender 2022. Exactamente. Bien. Les presento qué es lo sobre qué vamos a conversar y después vamos a ir entrando en cada una de estas dimensiones, ¿no? En el ámbito de trabajo, ¿sí? Esto es, si estamos haciendo un trabajo práctico, una investigación o necesitamos estadísticas sobre trabajo, podemos recurrir a los estudios y estadísticas laborales que confecciona el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, ¿no? O las estadísticas que produce el Ministerio de Trabajo. En el ámbito de la salud, ¿sí? Tenemos la Dirección de Estadísticas e Información de Salud, que depende del Ministerio de Salud. Y ya en términos más generales, si necesitamos datos que refieren a la sociedad argentina, ¿sí? El PISAC, ¿sí? Que es el Programa de Investigación sobre la Sociedad Argentina Contemporánea, que fue la primera charla a la cual acudimos, ¿se acuerdan? La charla sobre los proyectos del PISAC. Bueno, en este caso, lo que les voy a presentar es en términos más generales qué es el PISAC, desde cuándo comenzó y cómo se vino desarrollando hasta llegar a esos proyectos que fueron presentados en la charla a la cual fuimos. Y como algo anexo, ¿sí? Contarles que existen otros organismos nacionales, como por ejemplo la Sociedad Argentina Estadística, la SAE, ¿sí? Que nuclea a los estadísticos y profesionales que hacen uso de la estadística. Uno puede, bueno, ya cuando lleguemos a la SAE y les cuento, digo que uno puede asociarse a esta Sociedad Argentina Estadística. A ver, esta Sociedad Argentina Estadística en general nuclea a profesionales que hacen, a estadísticos y profesionales que hacen uso de la estadística. No es tanto productora de estadísticas, ¿se entiende? ¿Sí? Es eso. Pero organiza coloquios, que son como congresos, que de hecho hay uno ahora en noviembre en Bahía Blanca. Organiza congresos, brinda cursos de estadística, ¿sí? Bueno, cuando lleguemos a eso les cuento un poco sobre la SAE. Bien. ¿Cómo se estructura esto? ¿Sí?
Hay un sistema estadístico nacional que es el CEN, que lo van a leer ahí en esa historia de las estadísticas oficiales, o sea, esto no les tiene que parecer algo nuevo. Y dice, se estructuró desde el inicio sobre la base de una descentralización. O sea, cada sector, salud, educación, trabajo, sí, acá están los sectores, los distintos sectores, tienen la autonomía para la organización de su sistema estadístico, cumpliendo con el compromiso de garantizar en todo el territorio del país la aplicación de normas y procedimientos uniformes en las distintas etapas de la producción de información. ¿Quién es el que coordina este sistema estadístico nacional? Es el INDEC. ¿Ah? Es así. Es el INDEC. Bien. De los diferentes sectores, ¿sí?, que conforman este sistema estadístico nacional, ¿no?, en esta ocasión he tomado solamente algunos, no todos, por una cuestión de tiempo, ¿sí?, sobre todo también pensando por ahí los trabajos que solemos realizar, que en general por ahí remiten esto a salud, educación, trabajo, que están relacionados también con las necesidades básicas que tiene una persona para poder llevar adelante una vida digna. Entonces muchos remiten a esa dimensión. Marqué otros por esto del PISA, que refiere a la sociedad, pero hay también estadísticas oficiales referentes a migración, desarrollo social, turismo, cultura, economía, justicia, recursos naturales. Bien, vamos a empezar entonces con la primera, remitiendo al ámbito de la educación, que es la evaluación aprender. ¿Sí? Esta evaluación permite conocer los logros de aprendizaje de los y las estudiantes de nivel primario y secundario de todo el país en las áreas básicas de conocimiento escolar, que son lengua, matemática, ciencias naturales y ciencias sociales. Así como brindar información de contexto de los estudiantes, directivos y docentes. Porque la evaluación aprender no solamente es una evaluación en términos de rendimiento académico, si se quiere, ¿no?, cuánto sabe un estudiante de primaria y secundaria sobre lengua y matemática, sino también esto, bueno, pero ese estudiante que fue evaluado, ¿cómo vive? ¿Cómo vive? ¿Con quién vive? ¿Cómo es la escuela donde va? Bien, lo realiza el Ministerio de Educación de la Nación, ¿sí?, y releva información sobre los estudiantes de primaria y secundaria de diferentes escuelas públicas y privadas del país, ¿no?, y brinda datos educativos en términos de lengua y matemática, pero además esto, sobre condiciones de vida de los estudiantes. Bien, ¿dónde obtengo datos de la evaluación aprender? Todo lo que nosotros vamos a ver en esta clase remite a la página argentina.gov.ar, ¿sí? Por eso está puesto argentina.gov.ar, barra, en este caso es educación, pero si no sería cuando vamos a trabajo es barra trabajo, barra salud. Bien, de hecho, si ustedes en el Google ponen evaluación aprender, es la primera página que les tira, ¿ah?, o sea que pueden entrar. Fíjense que la evaluación aprender comenzó en el 2016, esto está relacionado también a un cambio y a una decisión política en términos de medir cuestiones educativas. Bueno, antes también estaba la evaluación PISA, si no mal recuerdo, creo que era, ¿sí? Pero esa es una evaluación internacional. Esta aprender es nacional. Bueno, y desde el 2016 todos los años se viene realizando este relevamiento. Como comentaron ahí las compañeras, este año en el 2022, el relevamiento, ¿sí?, la evaluación, digamos, porque los chicos hacen su evaluación de lengua, de matemática y además completan los formularios, ¿no?, se hizo ahora el 19 de octubre. Estos datos van a estar disponibles recién en el 2023. Bien, pero fíjense, si ustedes entran a la página, pueden obtener datos de cada una de estas evaluaciones, porque de las evaluaciones anteriores ya están los informes. ¿Sí? Bueno, acá les cuenta, de hecho, también
el objetivo de la evaluación aprender, qué información releva, cómo se construye esta prueba, cómo se diseñan los resultados. Bien. Centro, perdón, así me llevan acá. Bien, ahí está. Esta es la evaluación a aprender. ¿Están viendo la página, no? ¿Sí? Bueno, que era esa, la imagen que tenían ahí en el Power. ¿Tá? Fíjense que si ustedes bajan, tienen acá un sistema abierto de consultas, que es como la base Redatam, que habíamos estado trabajando con los datos del censo. Bueno, de hecho es una base Redatam también. Pero fíjense que este sistema de consulta uno puede consultar datos desde el 2016 hasta el 2018. ¿No? Por ejemplo, voy al Aprender 2018. Alumnos, resultado alumnos. Por ejemplo, característica de los estudiantes. Bueno, ¿qué querés saber de los estudiantes? No sé. Los estudiantes y el uso del tiempo libre, por ejemplo. Entonces ahí se despliega, ¿sí? Lo que puedo consultar. ¿Tá? Fíjense, elijo uno más variables que se quieren analizar. En el tiempo libre hizo deportes, leyó un libro, se reunió con amigos, estudió un idioma, fue a ver algún espectáculo o exposición. Supónganse que yo digo, bueno, yo quiero saber a ver cuántos leen en su tiempo libre. Voy a elegir esa. Selección por jurisdicción. Bueno, para misiones, porque me interesan misiones. Sector de gestiones si es privado o estatal, la escuela, ¿sí? Yo me voy a poner en general. Acá también si es urbano o rural. ¿No? Bien, formato de salida le pido tabla y gráficos y acá les puedo pedir si quiero que presenten caso en términos de frecuencia absoluta o en porcentaje. Y ejecuto. Hay que esperar un rato. Bien, y ahí ya le sale la tabla. Fíjense que acá dice CEPAL, CELADE, Redatam. 25 de octubre. ¿No? Que la CELADE, que es la oficina estadística de la CEPAL, organización que vamos a ver en la unidad 4, CEPAL que impulsa también los objetivos del desarrollo sostenible, fueron los encargados de desarrollar esta base Redatam. Bien, base de datos 2018. Fíjense que estos alumnos de nivel primario, área geográfica, misiones. Fíjense, en el tiempo libre leyó un libro. De los 19.422 estudiantes encuestados, el 70% dijo que sí leyó un libro en su tiempo libre. Si quiero mostrar el gráfico, ahí tienen el gráfico. ¿Sí? ¿No? Un buen sistema de consultas para poder rápidamente poder tener estadísticas, pero otra vez, por ahí está el impedimento del tiempo, ¿no? Porque las últimas refieren al 2018. ¿Sí? Bien, voy atrás. Bien, acá estábamos, ¿no? Bueno, por ejemplo, 2018. Si yo entro al Aprender 2019, fíjense, el resultado de la evaluación. Para consultar los resultados de la evaluación Aprender se puede consultar el informe nacional o sus informes jurisdiccionales, ¿sí? Que en informes jurisdiccionales hay informes de misiones, ¿no? Donde ya están los datos procesados. ¿Sí? Pero si no, tienen las bases para entrar y poder procesar cada uno a su manera. ¿Sí? Está el documento metodológico. ¿Sí? Okay. Bueno, un video explicativo. ¿Sí? Siempre por ahí la recomendación es cuando entramos a en este caso, que estamos buscando información sobre educación. Bueno, educación digo evaluación aprender. ¿Tá? Sé, bueno, sí, lo común, lo que saben todos, ¿sí? Bueno, es que es una evaluación para esto, para ver cómo están los estudiantes en términos de cuánto saben en lengua y matemática, pero sé que además relevan otras cuestiones referidas al contexto del estudiante. Hasta ahí. Bueno, pero quiero saber un poco más.
entro al documento metodológico, porque en el documento metodológico, y esto es para todos, chicos, siempre que estoy buscando info y tengo el documento metodológico es lo primero que tengo que leer, porque ahí define bien unidad de análisis, población, variables relevadas, cuándo se hizo la encuesta, cómo se hizo la encuesta, que es un poco decir cómo se obtuvieron los datos. ¿No? Bien, ahora, esto en términos de evaluación aprender. Otras estadísticas educativas posibles, ¿sí? Podemos encontrar también en el Ministerio de Educación. ¿Ah? El Ministerio de Educación tiene una sección destinada a información y estadísticas. Ok. Entonces, fíjense que la página sigue siendo la misma, argentina.gov.ar, pero es la página dentro de argentina.gov.ar, es la del Ministerio de Educación. Que ahí si bajamos hasta abajo, tenemos acá, información y estadísticas. Conocemos estadísticas referentes al sistema educativo. Entonces tenés base de datos y buscador de informes, tenés estadísticas universitarias. Bien. Fíjense, Secretaría de Evaluación e Información Educativa. ¿Sí? ¿Qué base tienen los padrones oficiales de los establecimientos educativos? El relevamiento anual, ¿sí? Que, fíjense, esto es una serie de tiempo que va del 2011 al 2020. ¿Qué vas a encontrar ahí? Matrícula, matrícula por edad, trayectorias, cargos y horas docentes. Tenés la evaluación nacional Aprender. ¿Sí? Tenés la evaluación nacional de continuidad pedagógica, ¿sí? Que esta evaluación se hizo en la época de pandemia. ¿Sí? En esto de poder medir cómo fue la continuidad pedagógica, se hizo esa evaluación nacional. Bien, y los accesos directos a esas bases. Ok. Documentos que acompañan. Hay publicaciones ya hechas. Si se busca información estadística sobre el sistema educativo, se puede acceder al sistema de consulta de datos educativos nacional. Bueno. Esto es en términos de educación. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? ¿Sí? Bien. Seguimos. Les comparto una interpretación que surge de la evaluación Aprender. Esta es del 2016, ¿sí? Como para que ustedes puedan ver esto de que la evaluación Aprender no solo registra cómo le va al estudiante, no solo te brinda una estadística de qué tan bien está el nivel primario y el nivel secundario en términos de lengua y matemática, sino que te permite describir cuál es el clima del hogar en donde estos estudiantes estudian, ¿se entiende? Que tiene mucho que ver, mucha influencia. Dice, además, según datos de un reciente informe publicado por la Universidad de Belgrano, basado en los resultados de la evaluación Aprender 2016, en Misiones un 27,4% de los alumnos de escuelas públicas obtuvieron resultados por debajo del nivel básico, mientras que ese porcentaje disminuye casi un 15% si nos referimos a escuelas privadas. De la evaluación Aprender también se desprende que el nivel socioeconómico de los hogares influye en el nivel de conocimiento, ya que los estudiantes provenientes de hogares con un nivel socioeconómico alto registran un nivel más alto de conocimiento que los que provienen de hogares de un nivel socioeconómico bajo. ¿Cómo se pudo llegar a esa conclusión? Cruzando variables que han sido relevadas en la evaluación Aprender. Entonces esto, la evaluación Aprender no solamente me permite ver en términos de rendimiento académico, sino en el contexto en el cual estudian estos estudiantes. ¿Sí? Bien. Pasemos a la dimensión o al sector de trabajo. ¿Sí? Si estoy haciendo una investigación sobre trabajo, ¿a dónde debo recurrir para buscar estadísticas oficiales? Más allá digo del INDEC. ¿A dónde más puedo recurrir? Al Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo tiene un sector que se llama Estudios y Estadísticas Laborales del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad. ¿Sí?
Nuevamente, está dentro de la página argentina.gov.ar, ¿sí? Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, ¿no? Entonces, tiene ahí destinado un sector especial de estudio y estadísticas laborales. Dentro de este sector de estudios y estadísticas laborales hay diferentes estadísticas que se producen. En general, en base a fuentes secundarias. No son fuentes secundarias, perdón. Son fuentes primarias, pero son registros de terceros, ¿sí? No es que, en general no es que el ministerio sale a relevar, a hacer las encuestas, sino que trabaja con registros, con matrices que ya están elaboradas. Ya vamos a ver, ¿sí? Cada una de estas, EIL, OEDE, BEL, OTIA, ENAPROS, hace referencia a un estudio estadístico. No voy a ir pasando cada una de las diapocarmes, sino que prefiero ir directamente a ver, espérenme. Quiero ver dónde tengo un link. Esto es... no me abre directamente. Vamos a hacerlo así. Ahí, esta es la página. ¿Sí? Estudios y estadísticas laborales. Bien, vamos a ir a la encuesta de indicadores laborales. Encuesta de indicadores laborales. Voy a hacer un clic. A ver si puedo agrandar un poco. La encuesta de indicadores laborales analiza la evolución de la dinámica del empleo, la capacitación y las relaciones laborales de las empresas privadas de más de 5 y 10 personas ocupadas, de todas las ramas de actividad, excluyendo el sector primario. En la ficha técnica dice, se amplían los detalles de la población estudiada, la cobertura temática, el proceso de relevamiento, el diseño muestral y la estimación. Dice, la encuesta cubre cerca del 60% del total de asalariados y asalariadas registradas en el sector privado, relevando mensualmente unas 3.500 empresas. Acoto a esto, bueno, porque van a ver que no está acá, acoto a esto que en este 60% del total de asalariados y asalariadas registradas, en estas 3.500 empresas que son relevadas, no se incluye empresas de misiones. O sea, este relevamiento no se realiza en misiones, ni en misiones ni en posadas. ¿Sí? Como que tienen en cuenta las grandes urbes del país. ¿Sí? Fíjense. Bueno, impacto del COVID en la modalidad del trabajo. Acá tienen informes, el último de agosto de 2022, informes, estadísticas. Si aprieto acá, descarga directamente, te descarga, ¿sí? Pero acá cada uno de los informes, porque son informes anuales. Encuestadores de la encuesta. Fíjense que dice, el relevamiento se realiza mediante convenio con las direcciones provinciales de estadística. Listado de encuestadores encuestados. Pero esto un poco también para saber si la persona que llega a tu empresa y que dice que te quiere hacer una encuesta, que viene al Ministerio de Trabajo, pues esto, para chequear identidad. ¿Sí? Pero bueno, a ver, en términos de tener estadísticas laborales a grandes rasgos del país, porque estos son de los grandes centros urbanos, deberíamos ir a ver qué nos ofrece. Más atrás que no me sale. Bueno, ya me llevo a la página del ministerio.
Estudio de estadísticas laborales. Bueno, principales indicadores. Estudio de estadísticas laborales, principales indicadores. Bien. A ver si puedo ir para atrás. Ok, ¿ah? Bien. Entonces, esta encuesta de indicadores laborales, todo bien con la encuesta, pero no incluye emisiones. Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial. A ver qué estadísticas nos ofrece ahí este Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial. Es un sistema de información construido a partir de la vinculación de diversos registros administrativos adaptados para usos estadísticos. Fíjense que acá no salen a hacer el relevamiento, sino que utilizan registros administrativos. Dice elaborar un conjunto de indicadores para analizar la estructura, para el análisis estructural y dinámico del empleo y las empresas, orientado a la toma de decisiones. ¿Sí? Acá también lo que podemos sacar, digamos, como conclusiones, como trabajan con registros administrativos, esto debe ser análisis estructural y dinámico del empleo y de las empresas, sobre todo del empleo registrado, ¿sí? No del empleo informal. Principales indicadores. Ahí tenemos los principales indicadores, como un resumen, digamos. La cantidad de puestos, el porcentaje que representan. Bien. Fíjense que acá tienen empleo y remuneraciones por departamento. Estimación de la incidencia del aumento por suma fija en los salarios y los costos laborales. Boletín de estadísticas laborales según sexo. Estadística de indicadores nacionales. Estadística de indicadores regionales. Dinámica del empleo y rotación de la empresa y bases. ¿Sí? Muestra longitudinal del empleo registrado. Por ejemplo, el empleo y la remuneración por departamento. Si yo entro allí, se presentan estadísticas sobre empleo asalariado, registrado, privado y remuneraciones a nivel de departamento para todo el país. ¿Ah? Bueno, si ustedes bajan, y hoy por ejemplo bajé el empleo asalariado registrado del sector privado por departamento, si descargan esto, le descargo un Excel en donde están todas las provincias del país y si ustedes buscan Misiones, la hoja de cálculo que corresponde a Misiones, dentro de esa hoja de cálculo está por departamento, ¿sí? La cantidad de empleos asalariados por departamento, con información actualizada. Fíjense que para poder elaborar eso, ¿qué fuente de información se utilizó? Que son estos los registros administrativos, el padrón de inscripción de empresas de AFIP, junto con los registros administrativos del SIPA, que es el Sistema Integrado de Previsión Argentino, y los registros del Sistema de Simplificación Registral. Por eso esto te permite conocer cuál es la estructura y cuál es la dinámica del empleo registrado, del empleo formal. ¿No? Bien. Después tenemos el boletín de estadísticas laborales. Fíjense la cantidad de estadísticas que hay. El boletín de estadísticas laborales, que es un compendio de información estadística, ¿sí? En donde se presentan indicadores que brindan información sobre la evaluación y tendencia de las principales dimensiones del mercado del trabajo local.
Para armar esos indicadores se utilizaron diversas fuentes, ¿sí? Fíjense, provienen de distintas fuentes de información desarrolladas tanto por el Ministerio de Trabajo como por el INDEC. Entonces, ahí hay un trabajo conjunto entre INDEC y Ministerio de Trabajo. Fíjense, la encuesta permanente de hogares, ¿sí?, que es una encuesta que la hace el INDEC, brinda estadísticas laborales, porque te permite conocer la tasa de actividad, de empleo, desempleo, empleo no registrado. Fíjense, primer trimestre de 2022. Pero además, si uno viene por aquí, bueno, por ejemplo, bueno, a ver, ¿qué indicadores hay del mercado de trabajo? Ah, mira, tengo en general, tengo de actividad, de ocupación, desocupación, subocupación. Yo digo, bueno, no, a ver, ¿qué hay sobre trabajo infantil? Bueno, la tasa de participación en actividades económicas y no económicas de niños entre 5 y 15 años. Total país, áreas urbanas. Fíjense, otra información, otra tabla que tienen aquí es actividad económica y no económica de niños por región, áreas urbanas y rurales. Entonces sería como de, que es por eso es el BEL, porque utiliza las iniciales, ¿sí? Del Boletín de Estadísticas Laborales. Sería como este boletín de estadísticas laborales es el que resume o unifica, ¿sí?, la información que aportan la encuesta de indicadores laborales, el Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial, el Observatorio de Trabajo Infantil, la encuesta y la ENAPROS, más las estadísticas que brinda el INDEC. Ok, Observatorio de Trabajo Infantil y Adolescente. Esto lo podemos escuchar. Voy a tratar de poner, bueno, a ver, es un sistema de información construido sobre la producción de encuestas específicas de amplia cobertura poblacional y el desarrollo de estudios cualitativos que atienden a las manifestaciones locales y sectoriales. Este es un trabajo cuantitativo. Se presentan indicadores y bases de datos que corresponden a la encuesta de actividades de niños, niñas y adolescentes, así como estudios específicos sobre la base de esa fuente de información y otros informes y manuales sobre metodología. De UNICEF, la contribución al Observatorio de Trabajo Infantil y Adolescente, de la PNUD, Programa Naciones Unidas para el Desarrollo, el Sistema de Información para la Evaluación y el Monitoreo del Empleo, el Trabajo y la Inclusión, y de la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, la PNUD y el UNICEF, el Programa Conjunto de Apoyo al Plan Nacional para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil. Entonces acá hay un trabajo, fíjense, acá hay un trabajo conjunto, ¿sí?, que no es solo del Ministerio de Trabajo. Voy a esta encuesta. Ok, está entrando. Bueno, cobertura se lo hace por región, fíjense, se lo hizo entre octubre del 2016 y enero del 2017. Se realizaron 26.115 encuestas efectivas en zonas urbanas y entre junio y septiembre del 2017, 9.697 en zonas rurales. Tienen la base de datos, los documentos metodológicos, tienen la población. Bien. Lo que les quiero mostrar es, por acaso hay el del MEA. Yo voy a reproducir el video acá. Ustedes me dicen si hay algún problema.
Bien. ¿Escucharon bien el video? ¿Sí? ¿Sí? Bueno. Fíjense cómo esto ya tienen la publicación, cómo esto está relacionado con los objetivos también del desarrollo sostenible, ¿no? El otro que hace referencia al trabajo, y dentro, una de las metas está referida al trabajo infantil. Y ahí decía, ¿no? La evaluación, el relevamiento sistemático nos va a permitir tener información para construir los indicadores, para ver qué también estamos en términos de cumplir con ese objetivo, ¿sí? Encuesta anual, niños, niñas y adolescentes. Aquí puedo entrar ahí. Y ahí tienen el informe de resultados, ¿no? Informe de resultados, los resultados para el total país, urbano, rural, comparación internacional, síntesis de resultados, ¿no? Fíjense qué importante esto, estoy haciendo un trabajo, necesito información, datos sobre el trabajo infantil, puedo recurrir acá, ¿no? Bien. Y por último, la encuesta de protección y seguridad social, que dice es una serie de estudios cuanti y cualitativos. ¿Cuál es el objetivo? Hacer un diagnóstico y evaluación de los avances en materia de protección social, ¿sí? Desde el año 2003, destinado a identificar modalidades de acceso del conjunto de la población a políticas específicas de protección social. Bueno, de todo lo que hemos visto en términos del Ministerio de Trabajo, esto es lo que me parece que está más desactualizado. ¿Por qué? Porque somos como los datos más viejos, ¿sí? Porque fíjense que acá está hablando de el ENAPROS, es Encuesta Nacional de Protección y Seguridad, eso significa ENAPROS, ¿sí?
que datan del 2011 y 2015. ¿Ya? Y acá tienen información. ¿Sí? Estudios cual y cuantitativos de protección social. Vamos a ver. A veces ocurre que uno está haciendo un trabajo, viene a buscar información sobre estadísticas oficiales y se encuentra con esto, uno dice, pucha, pero lo último que hay es del 2011, lo último que hay es el del 2015. Es muy viejo, debe estar desactualizado ese dato. Bueno, sí, desactualizado debe estar, pero muchas veces nos toca esto de trabajar con los datos que tenemos. Es lo que hay, no puedo inventar, es lo que hay, entonces menciono que son los últimos datos y hago un informe en base a eso. Peor es no tener ningún tipo de datos. Bueno, acá tienen un informe, por ejemplo, con estudios cualitativos, principales resultados del estudio cuantitativo. Fíjense, ¿a qué nos referimos con protección social? ¿Sí? Dinámica ocupacional entre los sectores más vulnerables, condición de registro entre la población vulnerable, aportes jubilatorios, cobertura de menores, protección social hace referencia también a esto, bueno, acceso a cuidado de la salud, condiciones del hábitat, bueno, aportes jubilatorios, vacaciones pagas. Okay. Hay mucho dentro de la página del Ministerio de Trabajo con respecto a estadísticas, como habrán visto. ¿Sí? Bueno, voy a volver al PowerPoint. Estoy pasando porque lo vimos ya desde la página. Bien, vimos educación, trabajo, vamos a salud. En salud tenemos la Dirección de Estadística e Información de Salud, que depende del Ministerio de Salud de la Nación. ¿Sí? ¿Qué es? Es un sistema de estadística de salud, pero a nivel nacional. ¿Sí? Es el representante dentro del sistema estadístico nacional, en el Ministerio de Salud. ¿Qué hace? Es producir, difundir y analizar estadísticas relacionadas con condiciones de vida y problemas de salud. ¿Quién lo realiza? El Ministerio de Salud, que trabaja con registros administrativos, ¿sí? En base a registros. ¿Qué datos nos proporcionan? Hechos vitales, por ejemplo, nupcialidad, trabaja con los registros administrativos del registro civil. Natalidad, mortalidad, trabaja con los registros administrativos de los hospitales. Morbilidad es enfermedad, ¿sí? Morbilidad también hospitales, rendimientos hospitalarios y disponibilidad de utilización de los recursos de salud. Bien. ¿De dónde se saca la información para construir estadísticas oficiales referidas a este ámbito? De los registros permanentes, ya sean censos o catastros o encuestas a la población, ¿sí? Porque también trabajan en convenio con el INDEC. A nivel local, en los registros civiles y sus delegaciones, donde se inscriben y se registran los hechos vitales, nacimiento, fallecimiento, casamientos. Establecimientos de salud, ¿sí? Los hospitales, por ejemplo, donde se registran las actividades referidas al funcionamiento de los servicios de salud. ¿Sí? Ok. Entonces, tenemos por un lado la Dirección Provincial de Estadísticas y Censos, ¿sí? Que en este caso para nosotros es el IPEC, y tenemos el INDEC. Tenemos el IPEC y el INDEC. ¿Cómo trabajan? A nivel local, ¿sí? A nivel de cada localidad, se recibe información tanto del registro civil como de los establecimientos de salud. Los hospitales, los CAP, que hacen sus registros. Bien. Estos registros administrativos se los compila, se los trabaja en realidad y se construyen las estadísticas en la Dirección de Estadística de Salud a nivel jurisdiccional, ¿sí? Y ahí es donde está esto. Hay un convenio de trabajo con el IPEC. Y a nivel nacional, ¿sí? La Dirección de Estadística e Información de Salud a nivel nacional del Ministerio de Salud, que también trabaja en convenio con el INDEC. Y entonces hay toda una cadena, ¿sí? De trabajo colaborativo entre las oficinas que se encargan de recolectar esta información y los institutos de estadística del país.
Bien. Otra vez, vamos a argentina.gov.ar y ahí tenemos en la parte del Ministerio de Salud la Dirección de Estadísticas. La Dirección de Estadística e Información de Salud. ¿Sí? ¿Eso me lleva a la página? Bueno. ¿Qué es lo que voy a encontrar ahí? En esta Dirección de Estadística e Información de Salud. Los indicadores básicos, ¿sí? Publicaciones, ya no los indicadores, digamos, en términos brutos, sino ya publicaciones, redacciones y las bases de datos. Fíjense que tienen el Sistema Estadístico de Salud, el Centro Argentino de Clasificaciones. Si uno entra al Sistema Estadístico de Salud, ahí encuentra muchas estadísticas. Fíjense, última edición de la síntesis de estadísticas. Esto es mortalidad y natalidad 2018. Pero acá hay unas estadísticas vitales del 2019. Estadísticas vitales del 2019. También fíjense que esto quedó como... es como que se paró, la pandemia produjo un parate en términos de estadísticas de salud, a eso me refiero, ¿sí? A ver si podemos entrar. Estadísticas. Este es trabajo. Ahí está, Ministerio de Salud. Esta es la página del Ministerio de Salud. Bien. Dentro de la página del Ministerio de Salud, vamos a buscar, fíjense, monitor de datos del COVID, fíjense. Bien. CISA. Direcciones, programas. Tengo acá. No, no sé. Voy a ver más fácil. Siempre me estoy acabando la... Dirección de estadística. Ahí está. Dirección de Estadística e Información de Salud. Ahí está. Es salud/DEIS. DEIS es la Dirección de Estadística, es la abreviatura. Se ponía todo. Bien, tengo indicadores básicos, tengo publicaciones, tengo base de datos. ¿Sí? Como les había mostrado. Está el Sistema Estadístico de Salud. Fíjense, definiciones y conceptos. ¿Sí? Esto está bueno porque ¿qué es un hecho vital? ¿Qué son las estadísticas vitales? ¿Qué son las estadísticas de nacidos vivos? Nacidos vivos registrados, cobertura del registro de nacimiento, estadística de defunciones. Eso está bueno cuando tenemos que leer las estadísticas. ¿Sí? Algunos de ustedes habían trabajado con indicadores, creo que era en la unidad 1 cuando buscaban tasas, algunos habían trabajado con la tasa de fecundidad. ¿Sí? Creo que era la de fecundidad o la de natalidad, que se leía, o había una que se leía cada 100.000 nacidos vivos. ¿Sí? Bueno, entonces, muchas veces cuando me encuentro en esas situaciones, bueno, ¿y cómo leo esa estadística? Está bueno tener en cuenta qué mide, cuál es la definición, el concepto. Bueno, formularios, ¿sí?
de nacidos vivos, el formulario de función. ¿Sí? Esto le va a servir mucho para introducción a la demografía. Bien, bueno. Indicadores básicos. Fíjense, está la edición 2020, indicadores básicos. Yo le voy a descargar. Sí, bueno, es esto. Es 2020, ¿sí? Indicadores socioeconómicos. Fíjense esto. Cómo se usa. Vieron que acá dice indicadores demográficos y dice 1, 2, 3. ¿Cómo se lee? 1, tengo que venir abajo a mirar la referencia. 1 es la población estimada. ¿Sí? La población estimada. La población estimada para el 2020 de Argentina, de Cava, de Buenos Aires y así cada uno. ¿Sí? Tiene su nota aclaratoria al final de la hoja. Indicadores socioeconómicos. Indicadores de recurso, acceso y cobertura de salud. ¿Sí? Fíjense que es. Número total de camas habilitadas. Es el 1. El total de camas habilitadas en hospitales, ¿sí? Refiere en Argentina, en la región centro, en la región Cuyo, en la región noroeste. Indicadores de morbilidad. Morbilidad, acuérdense de enfermedad. Leptospirosis, hantavirus, Chagas. Las distintas enfermedades que se tienen en cuenta. Indicadores de mortalidad. Fíjense que acá explica. Tasa bruta de mortalidad y tasa de mortalidad ajustada por la edad. ¿Sí? Tasa bruta de mortalidad y tasa ajustada por la edad. ¿Sí? Que está el total, está para el varón, está para la mujer. Y acá cuando se lo ajusta por edad. Y además tiene un mapeo, ¿sí? Está georreferenciado. ¿Está? Indicadores de mortalidad, la tasa bruta de mortalidad, la tasa ajustada. Por enfermedad, cardiovasculares, se ve cardiovasculares en el currículum vitae, chicos. ¿Sí? Se ve, ¿sí? Por tumores. ¿Ah? Bien. Entonces fíjense que en ese caso, un poco trabajaríamos, si se quiere, como con la base de Rebatam, ¿tá? En donde voy al informe y busco el indicador que me interesa y lo puedo sacar para Misiones o para la región NEA, por ejemplo, y compararlo con las otras regiones. Bien. Indicadores básicos, publicaciones, base de datos. Son tabulados ya predefinidos, dice. O sea, las funciones, nacidos vivos, reporte interactivo. Reporte interactivo. Hay un portal de datos abiertos ahí. A ver si abre este. El reporte interactivo. Cantidad de funciones. Cómo transparente y se va mostrando por ahí. Tasa de mortalidad por 100.000 habitantes. Mira cómo pega un pico, ¿no? En el 2020. Mira cómo hay un descenso en el 2018-2019. Que claro. Y en el 2020 hay un repunte de muertes, claro, por el COVID. Eso es. Porque fíjense que ahí dice, el dato es 829. O sea, son cada 1000 en el 2020, cada 100.000 habitantes murieron 829 personas.
Hubieron picos bajos igual que el 2008. Interesante para leerlo. ¿Ya? ¿Qué tal país? Misiones. Ah, mira, si no, vamos a buscarlo con el total país. Grupo de causas. Ah, todas las causas, que sea en general. Misiones, fíjense que raro esto, ¿no? No sé si es raro o si les parece raro a ustedes, pero como acá hacia el final hay un comportamiento dispar entre el país y Misiones. Porque fíjense que en el 2019, ¿sí? 2019, 2018, 2017. Emisiones como entre el 2017, el 2018 y el 2019 se mantuvo, digamos, la tasa de mortalidad, si se quiere, ¿no? Pero en el 2020, a nivel país, hay un repunte, o sea, aumenta, digo, ¿no? A 829 personas que fallecieron cada 100.000 habitantes, pero fíjense cómo en Misiones, del 2019 al 2020 decae. De 528, no está mal la gráfica ahí, porque dice de 528 a 560. Esta partecita está mal, esto tendría que haber ido para arriba. ¿Se entiende o no? Chicos, ¿se durmieron o están ahí? ¿Sí? Yo pensé por esto, yo pensé por esta partecita, por este segmento, que había decaído la tasa de mortalidad justo en el 2020. Que a nivel país se ve que aumenta, ¿no? Pero ahí hay un error de construcción del gráfico, porque por los números se ve que aumenta. Sí, aumenta, ¿no? 582. Ah, no, yo estoy viendo, 500, sí. Ah, no, 560, no está bien baja. 582, 500, no está bien baja. Bueno, un comportamiento distinto a nivel nación. Raro. Bueno, raro, no puedo establecer conjeturas ahí. Problemas en los registros, por ejemplo. ¿No? Bien. Ok. Vamos un poquito más. Vamos al último, que es el PISAC. Este programa de investigación sobre la sociedad argentina contemporánea. Tienen que cierrar un poco para que no se me trabe. Voy a abrir desde acá. Salto así.
Bien. Bueno. Bien. Entonces, es el programa de investigación que investiga la sociedad argentina, ¿sí? ¿Cómo se estructura? Hay un comité ejecutivo, ¿sí? Que en ese comité ejecutivo forman parte la Subsecretaría de Políticas en Ciencia y Técnica, la Secretaría de Políticas Universitarias, la SPU, el CODESOC, que es la Asociación Nacional de Facultades de Humanidades y Educación, y las unidades ejecutoras del CONICET. El CODESOC es el Consejo Decano de Ciencias Sociales, ¿sí? Que Humanidades forma parte del CODESOC, ¿sí? Hay un comité ejecutivo y hay un comité académico. En ese comité académico va a estar formado por expertos de distintas trayectorias, tanto en las ciencias sociales como humanas, ¿sí? ¿Cuáles son las líneas de trabajo que tiene el PISAC? Bueno, la producción de ciencias sociales, o sea, cuál es el estado del arte en términos, qué es lo que se está haciendo en ciencias sociales. Hacer un análisis crítico del sistema de las ciencias sociales y en particular lo que nos interesa a nosotros dentro de un estudio cuantitativo y estadístico, las encuestas nacionales sobre la heterogeneidad social, ¿sí? Esas encuestas, ¿sí? Las encuestas nacionales sobre la heterogeneidad social, las encuestas son 3. Una es la encuesta nacional sobre la estructura social, que de eso ya hay publicación, ¿sí? Porque se encuestó a 11.151 viviendas. La otra es la encuesta nacional sobre relaciones sociales y por último la encuesta nacional sobre valores, actitudes y representaciones sociales. Me voy a quedar acá con la encuesta nacional sobre la estructura social. Dice, la encuesta nacional sobre la estructura social es fundamentalmente una encuesta de hogares, aunque el cuestionario modularizado también recaba información sobre la vivienda y su contexto de emplazamiento, y sobre cada uno de los componentes del hogar. La encuesta de relaciones sociales y de valores son en cambio encuestas cuyas unidades de análisis no es el hogar sino el individuo, cambia la unidad de análisis. A manera de compendio, ¿sí?, sobre los resultados de la encuesta nacional de la estructura social, ¿sí?, se publicó el libro La Argentina en el siglo XXI, cómo somos, vivimos y convivimos en una sociedad desigual, ¿sí?, cuyos autores son Juan Ignacio Piovani, que era la persona que estuvo en la charla a la cual asistimos, ¿sí?, Juan Ignacio Piovani, él era uno de los expositores, y Agustín Salvia. Agustín Salvia es un reconocido profesional de ciencias sociales que trabaja en el Observatorio de la Deuda Social de la UCA. Bien, vamos a la página web del PISAC. A ver. Acá está PISAC, que también está dentro de argentina.gov.ar. Bien. PISAC, fíjense, informes y publicaciones. Me voy directo a donde están los datos. Informes y publicaciones. Fíjense, 9 resultados, dice. Acá tienen el libro para descargar. ¿Sí? El libro. El análisis de la sociedad argentina. Se basa en el análisis de los resultados de la encuesta nacional sobre estructura social realizada en el marco del programa PISAC. Además hay otros trabajos, ¿no? Trabajos y artículos. Bien. ¿Sí? Eso sería interesante que lo puedan tener, porque la verdad es que en términos de, cuando hacemos estudios de la sociedad argentina, digo, todo compete a la sociedad argentina. Si hablamos de salud, estamos hablando de la salud de la sociedad argentina. ¿Sí? Entonces está bueno que puedan leer este libro, es muy interesante. ¿Sí? Bien. ¿Qué más? Las bases de datos. Fíjense, en esa encuesta que se hizo de estructura social se relevó información de composición del hogar,
vivienda y hábitat, vulneración de derechos, alimentación y nutrición, acceso a bienes y servicios, bancarización y acceso al crédito, educación y salud, trabajo, trabajo doméstico, ingresos del hogar, movilidad social, autopercepción de clase. Y fíjense, marco teórico metodológico, lo primero que tendríamos que ver, ¿sí? Los cuestionarios que se usaron, los instructivos, la construcción de variables complejas, formulario de descarga para las bases de las encuestas, ¿sí? Te permite poder acceder a las bases de datos. Ahí tenés dos caminos, poder acceder a las bases de datos y construir vos tus propios indicadores, o ir al libro en donde ya está la información, ya hay lectura de datos, ¿sí? Ya hay análisis de datos realizado. Bien. Bueno, un poco para hacer el nexo con la charla a la cual asistimos, lo que pasó en el 2020 fue que con esta pandemia, cómo seguir relevando o cómo seguir aportando desde el PISAC a tener información sobre la sociedad argentina. Entonces ahí fue donde nacieron esos proyectos que se han presentado. ¿Sí? Bien. Y por último les decía que les quería comentar sobre la SAE, ¿sí? Que es la Sociedad Argentina Estadística. Es una entidad de carácter técnico-científico sin fines de lucro, cuyo objetivo es promover el desarrollo de la estadística en el país, que comenzó en 1952. ¿Quién forma parte de la SAE? Profesionales universitarios especializados en estadística que actúan en los planos académicos, docentes, de investigación, de consultoría estadística en empresa y también en reparticiones estatales. ¿Qué actividades realizan? Congresos, difusiones, coloquios. No, ese no, todavía no. Bien. Como les decía, a ver si podemos ir a la página de la SAE. O sea que hay que tener cuidado porque está la Sociedad Argentina de Emergencia, por ejemplo. Acá está, Sociedad Argentina Estadística. Para que ustedes vean. Bueno, les contaba que en términos de coloquio, el coloquio es como un congreso pero más chico, ¿sí? Se realiza ahora los primeros días de noviembre. La Sociedad Argentina Estadística realiza su coloquio de estadística, que es un coloquio nacional, en la ciudad de Bahía Blanca. ¿Sí? Acá, coloquio Argentina de Estadística. Se llevará a cabo entre el 1 y el 4 de noviembre de ahora del 2022 de forma presencial en Bahía Blanca. Fíjense que tiene cuarta conferencia sobre estadística y ciencia de datos. Hay webinars que son cursos. Estadística no paramétrica aplicada es un curso de estadística. ¿Sí? Ustedes como estudiantes de TESOL y TAIS podrían formar parte de la SAE. ¿Sí? Lo que tiene esto es que hay que asociarse. ¿Sí? Y para asociarse hay que pagar. Igual el costo no es elevado. Yo me vengo asociando, yo soy socia, y por ejemplo como docente universitaria pago 1.500 pesos al año. No, 1.500 pesos fue el año pasado, este año creo que fue 3.500 pesos. Pagas una sola vez 3.500 pesos para todo el año, ¿sí? Y esto, te van llegando invitaciones a congresos, a cursos, información estadística. Bueno, acá, ¿cómo asociarse? Bueno, acá tenés los requisitos como para asociarse. Acá está. Fíjense, socio estudiante. 1.750 pesos. Vuelvo atrás. Al coloquio, les cuento que varios de los profes de la carrera han presentado ponencias para este coloquio. Todos fueron aceptados, pero bueno, lo que nos pasaba era que bueno, yo no,
claramente por mi situación no puedo viajar hasta Bahía Blanca, me tengo recomendado, pero otros profes que estaban por viajar para hacer las ponencias, el costo económico era muy alto, ¿sí? Porque bueno, había que llegar primero a Capital y de Capital ir hasta Bahía Blanca, más alojarse, era mucha plata, ¿sí? Entonces, muchas veces pasa eso, que uno presenta ponencias o artículos en determinados congresos y después no puede ir a presentarlos por el costo económico que tiene. Bueno, acá lo que se va a hacer, fíjense, jornada de educación estadística. Esta es la 7ª jornada. Yo les cuento que participé en la primera jornada de educación estadística, que en ese momento el coloquio se hizo en Catamarca. No me voy a acordar qué año fue. No sé si fue 2009 o 2010. Sí, 2009 2010 creo que fue. No recuerdo bien la fecha, que ahí fuimos con varios profes, nos fuimos a Catamarca al coloquio de estadística y ahí estuvimos en la primera jornada de educación estadística, que lo dictó la profesora Marta Aliaga, que vino a Estados Unidos. Es una linda experiencia, si uno como estudiante tiene la posibilidad de poder participar de estas actividades, porque además te suma el currículum también en términos de certificado, ¿sí? Esto te suma el currículum en términos de certificado, te hace estar entre pares, ¿sí? En esto de conversar con colegas de otras partes, te hace esto, ver qué se está investigando, qué se está dando, qué materiales se están usando en otros lados del país. En términos de hacerte socio, en algunas convocatorias a becas o premios, es algo que tienen en cuenta si formás parte de círculos científicos o asociaciones científicas, ¿sí? Fíjense que el costo no es elevado porque es un pago anual, ¿no? Así que bueno, para el que le interese, ojalá que el próximo coloquio sea el año que viene. El año pasado, creo que lo hacen cada 2 años a los coloquios, porque no es que lo hacen todos los años. De hecho, también tuvo un parate. Hubo muchos años donde incluso la página de la Sociedad Argentina de Estadística estaba parada, no había actualización. Ahora empezó desde el año pasado, como que empezó a tener más actividad. Ojalá el año que viene o cuando se vuelva a hacer el coloquio sea más cerca, ¿no? En términos de que, claro, en términos de que podamos también gestionar algún recurso desde la facultad, ¿sí? Para poder abaratar costos, ¿no? Pero la verdad que esto de Bahía Blanca, hasta gestionando recursos, nosotros tenemos las profesoras comisiones de servicio, no están las conectividades dadas como para llegar hasta Bahía Blanca y que sea, dentro de todo, viable económicamente. ¿Sí? Bueno, se le ve como un extra lo de la Sociedad Argentina de Estadística. ¿Sí? Bien.